¡Hey! ¡Por aquí, chiquitín! Siéntate. ¿Alguna vez lo has dado todo de ti al punto de quedarte sin nada ni nadie? Qué curioso es el amor, ¿no crees? Bueno, de eso hablaremos hoy. Todo por amor. Exparejas 2. Creo que ir por la vida buscando a alguien a quien amar es en vano. El amor llega cuando menos lo esperas, y a mí me agarró desprevenido. Me encontraba en el sótano de un centro comercial, solo que, a diferencia de las películas donde se reúnen mafiosos a negociar, pues estaba jugando Yu-Gi-Oh! Hasta que... ¿Aló? Oye, ¿bajas al concierto? Ugh, qué flojera, ando jugando Yu-Gi. Dale, habrá buenas andas. Dame un buen motivo para ir. Aquí la gente sí usa desodorante. Ahí voy. Así que salí al encuentro de mis amigos para pasar un buen rato y pues una amiga llevó a sus amigas a otras facultades al concierto. Y entre esas amigas estaba ella. Podría estar jugando Maple o Yugi o viendo... ¡Hey! ¿Qué tanto piensas? Pues... yo... supongo que esta música no es de mi gusto. ¿Y qué bandas escuchas? Pues los más conocidos son Arctic Monkeys. Supongo que música de ese ritmo. Estilo The Cooks. Claro, rara vez me los mencionan. No subestimes mi gusto musical. Solo digo. Tengo que salir a esperar a un amigo. Te dejo aquí con tus amigos. ¡Vamos! Te acompaño. Bueno, mientras esperábamos a mi amigo conversábamos sobre música. De ahí pasamos a videojuegos y pues nunca me importó ocultar mi lado friki, tan juzgado y mal visto allá por el 2008-2012. Y esa ocasión no iba a ser la excepción. Pero... ¿Y de dónde vienes que traes un maletín a un concierto? Oh, vamos. Desde que regresas de jugar cartitas te dejarás como un idiota que gasta su dinero en cartón con brillo. Inventa algo interesante. Vengo de jugar Yu-Gi-Oh! Oh, Seguro inventará una excusa para irse. ¿y tienes ahí tus cartas? ¿Sí? ¡Wow! Tienes buenas cartas. Yo colecciono, pero solo algunas. Oh, te lo regalo. ¿En serio? Claro, no es que signifique mucho. O sea, brilla, pero no es una edición coleccionista, sino un reprint de expansión. Sí vale, pero no como... ¡Gracias! Oh, de nada, supongo. No sé ustedes, pero sentirme aceptado de esa manera quizá fue el inicio de todo. Por esa época no tenía contacto humano más allá de lo necesario para suplir necesidades básicas o biológicas. Así que ir a un concierto a conocer gente, pasar un buen rato y compartir tiempo de calidad era algo casi impensable. Sobre todo porque no tenía ganas de nada más que dedicarme a lo que en verdad me gustaba. Ya sea jugar Yu-Gi-Oh, juegos online, leer novelas, escuchar música. Era el prototipo de hipster modelo 2012, pero solo así sobrevivía a la universidad. Y a esa rutina egoísta se sumó ella, con quien platicaba casi a diario e iba conociendo a alguien con quien compartir ese lado mío sin sentirme juzgado. Y entre chat y chat se concretó nuestra primera cita. El último álbum de The Cooks me tiene enfermo. Hablando de enfermos, ¿cuándo nos vemos? Eso implicaría salir de mi casa. Qué flojera. ¿Es en serio? Demasiado en serio. Tendremos una cita y me tratarás como una princesa. ¿Como princesa? ¿Cómo es eso? Tú ve cómo le haces. Y sin querer pasó. Tenía programada una cita y un solo trabajo: tratarla como princesa. Así que, como buen asocial, recurrí a Google para ser iluminado por una de las comunidades más antiguas y sabias de internet: Yahoo Respuestas. Y pasó lo que temí. ¿No has sentido que al salir con alguien te abstraes del mundo para concentrarte en la sonrisa de esa persona? Para mí era raro por cómo veía el tener una relación seria. Y sin querer llega alguien que te hace considerar ¿qué podría salir mal? Primera cita. Al encontrarlos, ni bien la saludé, le solté un piropo. Y acto seguido saqué una lista de mi bolsillo que tenía anotados los pasos para tratar a una chica como princesa en tu primera cita. Ya se imaginan su cara, pero hey, hago lo que puedo. Y pues la cita se extendió más de la cuenta y ahí, en un barranco, al ritmo de canciones de The Cooks, llegaba la hora de despedirnos, pero bueno, ya es tarde. Tienes que irte a casa. No quiero irme. ¿Por qué? No te hagas el idiota. Supongo que lo entiendo. ¿Te gusta el video, la historia y los dibujos? Entonces no lo dudes y suscríbete. Ah, y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, continuamos.
Luego de nuestra exitosa primera cita, la sinceridad fluyó. Una relación no solo se basa en besos, abrazos o caminar de la mano por la ciudad, se trata de aceptarse mutuamente, con nuestros pasados, errores y defectos. Esa parte que nos recuerda lo humanos y frágiles que somos. Ambos habíamos lidiado con mucho, pero encontramos nuestros demonios antagónicos. Y nos atrevimos a intentarlo, sin miedo ni prejuicios, con el único deseo de ser felices mutuamente. Enamorada. Para mí, ser cariñoso es algo que se me da mal, a menos que hayan pasado bastantes cosas al punto de ablandar esa parte mía. Pero en ella fue todo lo contrario al inicio. Me costaba corresponder con la misma intensidad por mi forma de ser, con palabras, más no con detalles. ¿Y todo bien? Sí, aunque el traje es un horno. Y en el verano lo hace mucho peor. Al menos bajaré de peso usando esto. Qué exagerada. Ya acaba mi turno. ¿Te busco saliendo? Yap, a mí me quedan 2 horas de oso por delante. Tranqui, ya vemos que cenar cuando acabe tu turno. Aquí, regreso a mi turno. Cuídate, te quiero. Yo también. ¡Chao! ¡Ah! Sí, trabajé como oso bimbo. Aquí en la esquina te dejo el video de Cuento esa experiencia para que lo veas. Sé que te va a encantar. En fin, ¿sabes qué saca adelante una relación? Para mí se resume en una sola cosa: compromiso. Y ello se demuestra de una sola forma: empezar a darlo todo. El amor se entrega sin medida, porque se ama o no. La típica frase que subes a Twitter cuando andas sad. Normalmente expresar emociones se me hace complicado, pero el día a día que compartíamos me motivó a desempolvar mi lado capaz de amar. Personalmente creo que hay mejores formas de decir te amo, a soltarlo de manera insípida o forzada. Formas como... Saldré del trabajo en media hora. Yo acabo de llegar a casa. No nos veremos hoy, ¿verdad? Paso por ti en media hora. Es algo tarde y... ¿Y? Me preocupo por ti. Oh. Estas lecturas me están matando. ¿Qué estudias? Programación neurolingüística. Pásame el PDF. Una hora después. ¡Listo! ¿Qué hiciste? Resumí toda la información en un cuadro comparativo para que te sea más sencillo estudiar y conectar las ideas. No era necesario. No, pero sé que te será de ayuda. Gracias, cariño. ¿Qué tal te fue? Bien, salí algo temprano. ¿Y ese aroma? Es que compré el almuerzo para los dos. ¿En serio? ¿Vas a negarte un estofado de pollo? Me conoces tan bien. Los resultados, jóvenes, salen en una hora. Oh. Tranquila, voy a estar aquí, contigo. Ya cambiarán las cosas, confío en ti. En las buenas te sobran amigos, y es en las malas cuando descubres quiénes lo darían todo por ti. Y pues, yo traté de estar ahí, casi siempre. Y pasó lo que tenía que pasar. Me enamoré. Sí, me enamoré. En el proceso y sin notarlo, cuidaba más de ella. Era parte de mi día a día el sacarle una sonrisa, una risa. Nos deteníamos a soñar un futuro juntos y empecé a trabajar en ello. Quería volverlo a realidad, se lo prometí. Y en esa obsesión por el futuro descuidé el presente, el día a día, y entre pesares laborales y emocionales que no supimos manejar, pasó lo usual. Primera ruptura. Decidimos darnos un tiempo antes de quebrar todo lo que habíamos construido. Quiero estar sola, sin ti y sin nadie, me dijo. Y ahí fui yo, sesgado de amor, a cometer una locura sin medida. Buenas. Hola, joven. ¿En qué puedo ayudarlo? Pues deseo un anillo de compromiso. ¿Tan joven y ya quiere casarse? Es que es alguien muy especial. Pues los diseños de aquí pueden interesarle. ¡Wow! ¡Qué precios, eh! Casarse no es tan barato, jovencito. Eso veo. ¿Tiene uno con forma de estrella? ¿De estrella? Sí, en verdad le encantan las estrellas. Y para mí ella es una. Le puedo hacer uno. Le costará esto. Esto es lo que gano en 3 meses. ¿No hay algo más accesible? Puedo hacer unos cambios y cobrarle esto. Siguen siendo 2 meses de sueldo. Está bien, me lo llevo. Sí, me preparaba para todo ello que habíamos soñado juntos. El primer paso, el sí. Esperaba ansioso una señal de ella, pero... Hijo, ¿cuánto llevas con esa chica? 1 año y algunos meses. Creo que le agregaré a Facebook. Lo que digas, ma. ¿Seguro que es tu enamorada? ¿Por qué preguntas? En esa foto se besa con alguien que claramente no eres tú. Oh, creo que me equivoqué. ¿Tú crees? Es una... No te metas. Ya se imaginarán cómo estaba.
Me sentí una vez más el imbécil más grande del planeta, aferrado a planes que ella dejó atrás sin reparo ni dificultad. Hola, al parecer la has pasado muy bien. No, no es lo que parece. ¿Me crees idiota? ¿Qué explicación me darás? Eso creí. Gracias por todo. Pero... Por esos días, el trabajo, la universidad, estudiar inglés, todo me consumía entero. Hice un video contando cómo fue ser jefe joven en una empresa. Te lo dejo aquí arriba para que lo veas. Aprenderás muchas cosas nuevas. Pero bueno, los problemas que atravesaba no eran solo de pareja. Cargaba mucho y creí poder ser autosuficiente con todo. Y cuando más necesité apoyarme en los proyectos que esa relación me prometió para salir adelante, todo desapareció. Estaba solo, incapaz de seguir y con un anillo que me susurraba: eres un fracasado a donde iba. Decidí alejarme sin mirar atrás, pero en el punto de quiebre más bajo de mi vida, pasó. Perdón. no tiene por qué acabar así. No quiero nada. Te dije, una relación intensa. Si viste mi video Mi Primera Vez, entenderás la referencia. Y si no, ya sabes, te lo dejo aquí arriba para que puedas ir a verlo. Sí, soy una estúpida que ha hecho una tontería. Te perdí de la forma más absurda y lamentable. Como siempre, la vida no me da una segunda oportunidad. ¿De qué sirve vivir sin la persona que más amé? Solo espero que cumplas nuestras promesas, así yo no esté a tu lado. Esto es una estupidez. No me importa. Tenía claro el reponerme, ser yo y mis consecuencias, una vez más. Hasta que... No sé qué hacer, tío. Podrías ignorar sus mensajes y dejar que se autodestruya. Lo sé, pero me da miedo. O sea, sé de qué es capaz. Dejarte hecho mierda, por ejemplo. Aparte de eso, no podría vivir tranquilo si llega... Ya sabes. ¿Irás a buscarla? ¿Qué harás? No lo sé. Ella llegó al parque y mientras más conversábamos, más notaba que esos meses de lejanía le quitaron el brillo a quien amé. El ego de no perder y lo aferrado que aún seguía al pasado, por más que intentaba negarlo, me hizo ceder y caí. Consecuencias. Otra vez. Creo que es obvio que las cosas no salieron bien. No había ni confianza, ni respeto o cualquier otra cualidad que permita una relación sana. Solo costumbre y ego. De mi parte, por no perder ni aceptar que me equivoqué. Iban y venían las discusiones y los detalles que en su día sacaron adelante la relación, hoy eran un fastidio, un problema. Finalmente volvimos a separarnos, por el bien de ambos, a vivir nuevas experiencias. Perdición. Fue por vísperas de Año Nuevo que se consumió todo. Me encontraba a un paso de abandonar la universidad por lo desconectado que me sentía de la profesión que estudiaba. Me quedé sin trabajo y mi abuela estaba en un estado crítico. Así que, sí, creo que no estoy bien. Nos alejamos y a los meses volvíamos a conversar para volver a alejarnos y terminar cayendo en ese bucle de afecto medido a conveniencia. Solo me bastaba un buenos días para que mueva cielo y tierra por ella. Intenté yo de un clavo saca otro clavo, pero un mensaje de ella lograba que detenga todo por aferrarme a la promesa de ese anillo de compromiso. Todo era una ilusión. Ese bucle de idas y venidas me esperanzó en retomar todo otra vez. Seguí esforzándome, el doble por los dos. Y creyendo que era cuestión de tiempo para volver a sus brazos y refugiarme cobardemente en un vacío te quiero, decidió seguir con su vida, como todo en el último año, sin mí. ¿Qué necesidad había de caer tan bajo para recapacitar? Ninguna. ¿De quién era la culpa de todo lo que pasó? Mía. ¿Cómo iba a salir de ese hoyo de cuadros depresivos? No lo sé. ¿Qué iba a hacer para solucionar mis problemas? Ignorarlos. ¿Cómo? Placer. ¿Qué hace alguien hundido en su miseria que ha perdido la esperanza en cada proyecto de cada aspecto de su vida? Simple. Se empieza a destruir. Bares, trago, placer, un sinfín de actividades para quien lo último que necesita es estar despierto. Perdí las ganas de estar vivo, mis días transcurrían de forma automática. Era capaz de ocultarlo al resto, menos a ella. Mi abuela. Lo siento, soy un fracaso. Quise darte todo en vida y terminé perdiéndote. Cuando decidas partir, iré a buscarte. Ya planeé todo. Qué irónico. Aún en tu estado te aferras a vivir. Y yo, en los mejores años de mi vida, solo deseo dejar de existir. Todo va a estar bien. Mentí.
Me atrapó un instante de debilidad y nostalgia, y una vez más, cedí. Los viajes, la boda, los proyectos, nuestra familia. Sí, 7 años de mi vida desperdiciados, haciendo de todo sin ser feliz. ¿De qué sirve que de fracaso en fracaso sin avanzar? Exacto, de nada. Al menos tú eres feliz. No ahora, chiqui. ¿Qué pasa, chiqui? ¿Un paseo más? ¿Un paseo más? ¡Ey! No estés triste. Ya pasó. Sí, ya sé. Me pasé de tonto, pero tengo que aceptar que lo que viví fue por mi culpa. Yo me hice daño ilusionándome cuando era claro que empezaba a estorbar. La primera vez es un error. La segunda, una decisión. Espero que mi historia te sea de ayuda, porque pasas o pasaste por algo similar. Aférrate a vivir y busca algo que te apasione tanto que no puedas concebir el fracaso como una opción. Ese algo está dentro de ti. ¿Recuerdas este cómic? Hoy ya conoces la historia detrás de todo. Bueno, ahí va. Hay que aprender a dejar ir. Y es increíble. Éramos 50 likes en Facebook en el 2017 y hoy somos más de 100.000 aquí en YouTube. Y si deseas apoyar de una forma más cercana, tenemos la opción Miembros del canal, donde obtendrás beneficios al ser un chiqui socio. Y si no puedes, no te preocupes. Con estar aquí y compartir los videos apoyas enormemente. Cuéntame en los comentarios qué has llegado a hacer por amor. Y gracias por la confianza, la buena vibra, los 100k. Recuerda, aférrate a vivir y atrévete a dejar ir, sin miedo ni rencores.